Bienvenidos buscadores de misterios. ¿Están listos, buscadores de misterios? Porque lo que les traigo hoy no es solo una historia. Es una advertencia. En las montañas olvidadas de este continente, existe un pueblo maldito. Un lugar que no aparece en los mapas, donde la niebla no es niebla. Es algo vivo. La niebla que devora almas en el pueblo de Santar es una pesadilla tejida con hechos reales. Un autobús fantasma que aparece cada luna llena, criaturas sin rostro que cazan en la bruma y un secreto tan antiguo que podría romper su percepción de la realidad. Aquí, la niebla respira. Y si te mira a los ojos, te reclama. ¿Creen estar preparados? ¿De verdad quieren saber qué pasa cuando la niebla decide que es hora de alimentarse? Porque una vez que empiece, no podrán salir. No hasta que la última palabra sea escuchada. Y para entonces, quizá ya sea demasiado tarde. Si se atreven, empecemos. ¿Listos? La desaparición del autobús 666. La carretera estaba desierta, como siempre lo había estado en los últimos 50 años. Un camino olvidado que serpenteaba entre colinas áridas, bordeado por árboles retorcidos cuyas ramas parecían garras listas para atrapar a los incautos. El viento silbaba entre las grietas del asfalto agrietado, llevando consigo un murmullo lejano, como voces ahogadas en el tiempo. Era medianoche cuando el autobús 666 apareció. No hubo un sonido de motor, ni luces que anunciaran su llegada. Simplemente estaba ahí, detenido en medio de la carretera, envuelto en una niebla espesa que no parecía natural. Su pintura roja y blanca estaba descascarada, oxidada, como si hubiera estado abandonado durante décadas. Pero lo más inquietante eran sus ventanas, negras, opacas, como si algo las hubiera llenado de una oscuridad viva. El último viaje del autobús fantasma. Daniela Márquez, una periodista de sucesos paranormales, había llegado a Santar siguiendo una pista. Un año atrás, un autobús con 30 pasajeros había desaparecido sin dejar rastro en esta misma ruta. Las autoridades lo archivaron como un accidente, pero los lugareños susurraban otra cosa: el autobús no se perdió. Lo tomaron. ¿Estás seguro de que es aquí?, preguntó Daniela a su guía, un hombre mayor de ojos hundidos que se hacía llamar Elías. Elías no respondió. Solo señaló con un dedo tembloroso hacia la niebla. Ahí está. Viene por ellos otra vez. Daniela sintió un escalofrío. El aire se había vuelto frío de repente, como si algo hubiera absorbido todo el calor alrededor. Y entonces, lo vio. Las puertas del autobús se abrieron con un chirrido metálico, revelando un interior iluminado por una luz amarillenta y parpadeante. Pero no había nadie dentro. No puede ser, murmuró Daniela, grabando con su cámara. Elías se persignó. No entres. Si subes, no vuelves. La niebla que observa. Antes de que Daniela pudiera reaccionar, la niebla comenzó a moverse. No como el viento la empujara, sino como si tuviera voluntad propia. Se arrastraba por el suelo, formando remolinos alrededor del autobús. Y entonces, escuchó algo. Un susurro. Ven. Sube. Era una voz femenina, dulce y aterradora a la vez, como si saliera de las paredes mismas del autobús. ¿Escuchaste eso?, preguntó Daniela, girando hacia Elías. Pero Elías ya no estaba. El viejo había desaparecido, como si la niebla lo hubiera absorbido. Solo quedaba su sombrero, caído en el suelo, cubierto de un rocío frío y pegajoso. Daniela sintió un golpe en el pecho. El miedo. El autobús seguía allí, las puertas abiertas, invitándola. No hay nada que temer. Solo un viaje, susurró la voz de nuevo, esta vez más cerca. Daniela retrocedió, pero algo tiró de ella. No era una mano. No era el viento. Era la niebla. Se enroscó alrededor de su tobillo como una serpiente, arrastrándola hacia el autobús. No. Déjame, gritó, forcejeando, pero la niebla era más fuerte. Las puertas del autobús se cerraron de golpe detrás de ella. Y entonces, las ventanas negras parpadearon, como ojos abriéndose en la oscuridad. El viaje sin retorno. Dentro del autobús, el aire olía a humedad y carne podrida. Los asientos estaban vacíos, pero Daniela sabía que no estaba sola. ¿Quién está aquí?,
Tartamudeó, encendiendo la linterna de su teléfono. La luz reveló algo que la hizo gritar. En los asientos, había gente. Pero no viva. Cuerpos marchitos, con la piel gris y pegada a los huesos, sentados en perfecto silencio. Sus bocas estaban abiertas, como si hubieran muerto gritando. Y todos tenían los ojos blancos, sin pupilas, mirándola fijamente. «Bienvenida al viaje eterno», dijo una voz a su lado. Daniela giró y vio a Elías, sentado en el asiento del conductor. Pero no era el Elías que conocía. Su piel estaba descompuesta, sus ojos eran dos huecos negros, y su boca se extendía en una sonrisa imposiblemente ancha. ¿Qué eres?», logró decir Daniela, sintiendo como las lágrimas le quemaban las mejillas. Elías rió, un sonido que venía de todas partes a la vez. «Solo el primero de muchos. Pronto, tú también serás parte del 666. El autobús arrancó, adentrándose en la niebla. Y afuera, en la carretera, otra figura apareció. Esperando. Lista para subir. Los ojos en la bruma. La niebla que respira. El autobús 666 avanzaba a través de la carretera abandonada, envuelto en esa niebla espesa que parecía vivir. Daniela Márquez se aferraba al asiento, los nudillos blancos, mientras el vehículo fantasma se balanceaba como si flotara sobre el asfalto. Los pasajeros cadavéricos no se movían, no respiraban, solo miraban. «¿A dónde me llevan?», gritó Daniela, pero su voz se perdió en el zumbido estático que llenaba el aire. Elías, o lo que quedaba de él, no respondió. Sus dedos descarnados se aferraban al volante con una fuerza antinatural, las articulaciones crujiendo con cada movimiento. Fuera, la niebla se arremolinaba, formando patrones hipnóticos. Y entonces, Daniela los vio. Las siluetas en la niebla. Figuras. Altas. Demasiado altas. Se movían al ritmo del autobús, caminando junto a él con pasos largos y fluidos, como si sus extremidades estuvieran hechas de humo. Sus cuerpos eran delgados, casi esqueléticos, y sus cabezas. Dios, sus cabezas no tenían rostro. Solo un vacío blanco, como papel arrugado, con dos hendiduras negras donde deberían estar los ojos. Daniela contuvo un grito al ver que una de esas criaturas se detuvo junto a la ventana. Se inclinó hacia el vidrio, y aunque no tenía boca, Daniela escuchó sus palabras. «¿Tienes hambre, verdad?». El corazón de Daniela latía tan fuerte que sentía que iba a reventar. «¿Qué quieren?», susurró, retrocediendo. Pero la criatura no respondió. En lugar de eso, alzó una mano. Y la niebla obedeció. Se arremolinó, formando una espiral que golpeó el costado del autobús con un impacto sordo. Las ventanas vibraron, y por un segundo, Daniela vio reflejos en ellas. No suyos. De los otros pasajeros. Pero no como cadáveres. Como seres vivos, gritando, golpeando los vidrios, tratando de escapar. El banquete de los sin rostro. El autobús se detuvo de repente. Las puertas se abrieron con un chillido metálico, y el aire frío entró como una ráfaga de aliento podrido. Afuera, la niebla se había espesado, convirtiéndose en una pared impenetrable. Pero Daniela podía escuchar cosas moviéndose en ella. Pasos. Susurros. Risas. No salgas, murmuró una voz a su lado. Daniela giró y vio a una mujer joven, sentada en el asiento de atrás. No estaba tan descompuesta como los demás. Todavía tenía ojos, aunque estaban llenos de un terror indescriptible. «¿Quién eres?», preguntó Daniela. «Soy Lucía. Subí a este autobús hace 3 meses». La mujer tragó saliva. «No debiste haber venido». Antes de que Daniela pudiera responder, algo entró al autobús. Uno de los sin rostro. Se movía de manera errática, como un insecto probando el aire con sus extremidades demasiado largas. Sus ojos negros escudriñaron a los pasajeros, deteniéndose en Daniela. «Tú tienes miedo», dijo, aunque su boca no se movió. Lucía se encogió en su asiento. «No lo mires a los ojos. No lo mires». Pero era demasiado tarde. La criatura extendió una mano huesuda y señaló a Daniela. «Eres la siguiente. La cacería comienza».
El autobús se sacudió violentamente, como si algo enorme lo hubiera golpeado desde afuera. Las luces parpadearon, y en ese instante de oscuridad, Daniela sintió algo frío rozando su cuello. «¡Corre!», gritó Lucía. Daniela no lo pensó dos veces. Saltó del asiento y se lanzó hacia las puertas abiertas, cayendo en la niebla. El suelo estaba húmedo, como si hubiera llovido sangre. A su alrededor, las siluetas altas se movían, acercándose. «No puedes escapar», susurraron las voces, viniendo de todas partes a la vez. «Nunca escapas». Daniela corrió. No sabía hacia dónde. Solo corrió. La niebla se cerraba a su alrededor, como una mano gigantesca tratando de atraparla. Y entonces, lo vio. Un pueblo. Santar. Pero no el Santar abandonado que le habían descrito. Este estaba vivo. Con luces en las ventanas. Con gente caminando por las calles. Pero algo estaba mal. Todos se movían al mismo tiempo, como marionetas, y cuando voltearon a mirarla, Daniela entendió. No tenían rostro. Solo esos mismos ojos negros. Y sonrisas demasiado anchas. «Bienvenida a casa», dijeron al unísono. El último refugio. Daniela retrocedió, tropezando con algo blando. Era un cuerpo. El cuerpo de Elías. O lo que quedaba de él. Su pecho había sido abierto, las costillas rotas hacia afuera como las alas de un pájaro muerto. Y dentro. No había corazón. Solo un hueco negro, del que salía un susurro. «Pronto entenderás. Todos alimentamos a la niebla». Las siluetas se acercaban, sus largos dedos rozando el suelo, dejando marcas brillantes, como si la niebla fuera parte de ellos. Daniela miró hacia el pueblo, hacia el autobús, hacia la carretera sin fin. Y supo la verdad. Nunca hubo escapatoria. Porque Santar no era un lugar. Era una trampa. Y ella ya era parte de ella. El diario del único sobreviviente. El refugio en la casa abandonada. Daniela corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que sus piernas se negaron a seguir. La niebla la perseguía, reptando entre los árboles como una serpiente gigantesca, pero por algún milagro, no la alcanzó. Se desplomó contra la puerta de una casa abandonada en las afueras de Santar. La madera crujió bajo su peso, cediendo con facilidad. El interior estaba en sombras, pero al menos allí la niebla no entraba. «Tengo que pensar», jadeó, apoyándose contra una pared cubierta de arañazos. Fue entonces cuando lo vio. Un diario, abandonado sobre una mesa polvorienta. En la portada, escrito con sangre seca. «Si alguien lee esto, todavía hay esperanza. No dejes que te atrape». El diario de Marcos Velandia. Las páginas estaban manchadas, algunas arrancadas, pero las palabras que quedaban eran claras. Día 1, llegué a Santar para investigar las desapariciones. Alguien en el pueblo me habló del autobús 666. Dijeron que aparece cada luna llena, pero nadie sabe de dónde viene. Estúpido de mí, pensé que era solo una leyenda. Día 3, vi el autobús anoche. Estaba vacío, pero las ventanas. Dios, las ventanas parecían ojos. Tomé fotos, pero cuando las revisé esta mañana, solo salía niebla. Y algo más. Figuras altas, mirándome desde dentro. Día 5, la niebla no es normal. Se mueve sola. Y los que viven aquí, no son humanos. O ya no lo son. Vi a una mujer cambiar frente a mí, su rostro se desvaneció, dejando solo 2 agujeros negros. Me juró que ellos la eligieron. Día 7, encontré a un niño llorando en el bosque. Cuando me acerqué, su boca se abrió demasiado, hasta las orejas, y me dijo, «No puedes escapar. La niebla ya te probó». Corrí, pero ahora sé que tiene razón. La siento dentro de mí, en mis sueños, en mi sangre. Día 9, descubrí la verdad. La niebla no es niebla. Es un ser. Un parásito interdimensional que se alimenta de miedo. Los sin rostro son sus sirvientes. Cazan, atormentan y llevan a las víctimas al autobús, donde la niebla las consume lentamente, drenando su terror hasta que no queda nada. Hasta que se convierten en uno de ellos. Día 12, hay un modo de escapar. La niebla teme al fuego. Algo en el calor la debilita. Pero no cualquier fuego.
Tiene que ser hecho con las páginas del libro de los nombres. Está escondido en la iglesia. Si logro quemarlo, quizás pueda romper su conexión con este mundo. Día 13, voy a intentarlo esta noche. Si estás leyendo esto y aún eres humano, busca el libro. Quémalo. Y reza para que la niebla no te encuentre primero. La última página estaba manchada con una huella de mano ensangrentada. La iglesia de los susurros. Daniela cerró el diario con manos temblorosas. El fuego, murmuró. Miró por la ventana. La niebla se había estancado, como si esperara. Sabía que no tenía mucho tiempo. Salió de la casa y corrió hacia el centro del pueblo, donde una iglesia en ruinas se alzaba contra el cielo plomizo. La puerta principal estaba sellada con cadenas, pero una de las ventanas laterales estaba rota. Dentro, el aire olía a incienso podrido y carne quemada. Los bancos estaban volcados, y en el altar había algo. Un libro grueso, encuadernado en piel oscura, con símbolos grabados que parecían moverse bajo su mirada. El libro de los nombres. Daniela se acercó, sintiendo una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Tiene que funcionar, se dijo, sacando un encendedor del bolsillo. Pero justo cuando iba a abrir el libro, escuchó algo detrás de ella. Un susurro familiar. No puedes destruirlo, Daniela. Se dio vuelta. Allí, en el pasillo central, estaba Marcos Belandia. O lo que quedaba de él. Su rostro estaba pálido, los ojos completamente negros. Una sonrisa demasiado ancha se extendía bajo su nariz. El libro es nuestra salvación. Es lo que nos mantiene unidos. Daniela retrocedió. No eres Marcos. La criatura rió, un sonido que venía de todas partes a la vez. No, pero él todavía está aquí, en algún lugar, dentro de mí, grita. La elección. Daniela no lo pensó dos veces. Encendió el encendedor y lo arrojó al libro. Las páginas ardieron de inmediato, pero no como papel normal. Las llamas eran verdes, y un grito desgarrador llenó la iglesia, como si el edificio mismo estuviera sintiendo dolor. No, rugió la criatura que alguna vez fue Marcos, lanzándose hacia ella. Daniela esquivó, corriendo hacia la salida, pero la niebla ya estaba reaccionando. Afuera, el pueblo de Santar temblaba. Las casas se distorsionaban, las calles se curvaban como si el espacio mismo se estuviera rompiendo. Los sin rostro emergieron de la niebla, retorciéndose, sus cuerpos alargados contorsionándose en agonía. Mátala, ordenó uno de ellos, señalando a Daniela con un dedo huesudo. Pero antes de que pudieran alcanzarla, el fuego se extendió. Las llamas verdes lamieron las paredes de la iglesia, luego saltaron a los árboles, a las casas, a la misma niebla. Y por primera vez, la niebla retrocedió. El precio de la verdad. Daniela corrió sin mirar atrás. El calor del incendio la seguía, pero también los gritos. Gritos de los sin rostro. Gritos de los atrapados en la niebla. Gritos que sonaban demasiado humanos. Llegó a la carretera, jadeando, y vio algo que la dejó paralizada. El autobús 666 estaba allí, ardiendo, las figuras dentro golpeando las ventanas, tratando de escapar. Y entre ellas, reconoció a Lucía, a Elías, incluso a Marcos. Sus rostros ya no eran inhumanos. Eran ellos otra vez. Y suplicaban. «Ayúdanos», gritó Lucía, extendiendo una mano a través de las llamas. Daniela dio un paso hacia adelante, pero entonces lo entendió. No eran humanos. Era la niebla, jugando con su mente, usando sus recuerdos. «Lo siento», susurró, retrocediendo. El autobús estalló en una bola de fuego verde, y por un segundo, todo fue silencio. Luego, la niebla rugió. No como un sonido, sino como un dolor en la mente de Daniela, como si algo se hubiera roto dentro de ella. Y entonces, se disipó. El último suspiro de Santar. Cuando Daniela abrió los ojos, el pueblo ya no estaba. Solo quedaba un claro vacío, como si nada hubiera existido jamás. No había casas. No había autobús. No había niebla. Solo el viento, llevándose las cenizas de algo que el mundo nunca entendería.
Daniela se desplomó en el suelo, llorando, riendo, sin saber si estaba libre o condenada. Porque aunque la niebla se había ido, algo dentro de ella todavía susurraba. La cacería bajo la luna roja. El regreso a la civilización. 3 días habían pasado desde que Daniela escapó de Santar. 3 días de caminar por carreteras desiertas, con el eco de los gritos de los condenados aún resonando en su cráneo. Cuando finalmente llegó a un pueblo cercano, ya no era la misma. El espejo del baño de la gasolinera le devolvió una imagen que apenas reconocía: ojeras profundas, labios agrietados, y los ojos. ¿Eran solo su imaginación o el blanco de sus ojos ahora tenía un tinte grisáceo, como niebla estancada? ¿Necesita algo más?, preguntó el despachador, un hombre mayor con una sonrisa desdentada. Daniela notó cómo su mirada se detenía en sus manos. Las estaba frotando sin parar, como si algo las quemara. No, solo el combustible, respondió, pagando con billetes húmedos de sudor. El hombre tomó el dinero, pero al hacerlo, sus dedos rozaron los de ella. Un escalofrío recorrió su brazo. «Viene del norte, ¿verdad?», preguntó de pronto, los ojos brillando con algo que no era curiosidad. Era hambre. Daniela retrocedió. «¿Cómo lo sabe?». El hombre se rió, una risa que se convirtió en tos, en un gruñido. «Por el olor. Huele a niebla. La luna que observa». Esa noche, Daniela durmió en su auto, estacionado en un motel barato. Soñó con Santar. Soñó que caminaba entre las ruinas, pero esta vez no estaba vacío. Figuras se arrastraban en la oscuridad. Humanoides, pero mal ensamblados, como si alguien hubiera juntado partes de cuerpos al azar. Algunos tenían bocas en las palmas de las manos, otros carecían de rostro excepto por una hilera de dientes que les brotaba del cuello. Y en el centro de todo, el autobús 666, intacto, sus faros encendidos como ojos de predador. Daniela despertó ahogándose. Algo estaba afuera del auto, rascando la puerta. «¿Quién? ¿Quién está ahí?», susurró, agarrando el cuchillo que había robado de la gasolinera. El vidrio de la ventana se empañó. Aliento. Luego, una voz. «Nos encontraste, Daniela. Ahora te encontramos nosotros». La transformación. Daniela encendió las luces del auto. El estacionamiento estaba lleno. Personas. Eran personas, de pie, inmóviles, mirándola. Todos tenían algo en común: la piel pálida, casi translúcida, y los ojos. Dios, los ojos eran idénticos a los de los sin rostro. El despachador de la gasolinera estaba al frente. Su boca se abrió demasiado ancha, revelando encías negras y dientes afilados como agujas. «La luna roja nos llama», dijo, señalando al cielo. Daniela miró hacia arriba. La luna ardía en un rojo sangre, iluminando el pueblo con un resplandor enfermizo. Y bajo su luz, la gente comenzó a cambiar. Huesos crujiendo, piel rasgándose, algo saliendo de dentro. No, Daniela encendió el motor y pisó el acelerador a fondo. El auto arrancó, golpeando a varias de las criaturas, pero no todas. Algunas saltaron sobre el techo, arañando el metal con garras que no deberían existir. Por el espejo retrovisor, Daniela vio el motel incendiarse. Vio formas retorciéndose en las llamas. Y luego, la niebla. Había regresado. El diario de Marcos, la página final. A 10 kilómetros del pueblo, el auto de Daniela se detuvo. El motor había muerto, como si algo lo hubiera apagado desde dentro. Temblando, abrió la guantera. Allí estaba el diario de Marcos, que había robado de la casa abandonada. Una página se desprendió, una que no había visto antes. «Si estás leyendo esto, fallé. El libro de los nombres no era la solución, era el ancla. La niebla no se alimenta de miedo, se alimenta de nosotros. Cada alma que atrapa la hace más fuerte, más real. Y cuando la luna se tiñe de rojo, ellos despiertan. Los que fueron tomados, los que ahora son parte de ella. Daniela, si lees esto, escucha, no es la niebla la que te persigue. Eres tú, o lo que llevas dentro». Daniela dejó caer el diario. Un dolor insoportable le atravesó el estómago. Se dobló, tosiendo, y cuando miró sus manos, vio el humo. Niebla.
saliendo de su boca. La cacería. Los aullidos comenzaron entonces. No de lobos. De lo que alguna vez fue gente. Daniela salió del auto, tambaleándose. El bosque alrededor brillaba bajo la luna roja, cada hoja, cada rama, empapada en ese resplandor maldito. Y entre los árboles, ellos esperaban. Los transformados. Los hambrientos. «Corre», le gritó su propia mente. Pero sus piernas no respondieron. Porque en el fondo, en algún lugar profundo dentro de su alma, la niebla susurraba: «No corras, únetenos». Y entonces, Daniela sintió el cambio. Sus uñas se alargaron, oscureciéndose. Su visión se agudizó, viendo el calor de los cuerpos entre los árboles. Y su boca. Dios, su boca se llenó de sabores. Carne. Sangre. Miedo. El primer cazador que se acercó a ella, una mujer con la mitad del rostro derretido, inclinó la cabeza en señal de respeto. La elegida susurró. Daniela quiso llorar. Pero en lugar de lágrimas, solo salió niebla. El festín. El pueblo ardió esa noche. Los no transformados, los débiles, los frescos, gritaron mientras los cazadores los arrastraban a la plaza central. Daniela los observó todo desde las sombras, su nuevo cuerpo vibrante de hambre. Un niño lloró al verla. «Por favor», suplicó. Ella alzó una mano, era su mano, y acarició su rostro. «No tengas miedo», dijo, con una voz que ya no era solo suya. «Duele menos si no luchas». Y cuando la luna roja alcanzó su cenit, el festín comenzó. El último aliento de Santar. El amanecer de los condenados. La luna roja se desvaneció con el alba, pero el horror no terminó. Daniela despertó entre cadáveres. No recordaba haberlos matado. Pero sus manos estaban pegajosas. Se incorporó, mirando a su alrededor. El pueblo estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional de las llamas consumiendo los últimos edificios. Los cuerpos de los no transformados yacían destrozados, algunos parcialmente devorados. «¿Lo hice yo?», preguntó en voz alta, pero su voz ya no sonaba humana. Era un susurro rasposo, como el viento arrastrándose sobre huesos secos. Un movimiento a su izquierda. El despachador de la gasolinera, o lo que quedaba de él, se arrastraba hacia ella, la mitad inferior del cuerpo ausente, arrastrando intestinos como serpentinas grotescas. La niebla nos abandona, tosió, escupiendo trozos de pulmón negro. «Mira», señaló hacia el horizonte. El colapso de la realidad. Santar se estaba desvaneciendo. Las casas perdían sustancia, como pintura lavada por la lluvia. Las calles se curvaban, retorciéndose sobre sí mismas. Y en el centro del pueblo, donde alguna vez estuvo la iglesia, el suelo se abría. Un cráter. Negro. Demasiado perfecto. Daniela sintió un tirón en el pecho, como si un hilo invisible la conectara a ese vacío. «Es hora», dijo una voz a su lado. Lucía estaba allí. O al menos, una versión espectral de ella, transparente, con los ojos vacíos y la boca cosida con hilos de sombra. «¿Hora de qué?», preguntó Daniela, pero ya lo sabía. Lucía sonrió, y los hilos en su boca se rompieron, revelando un abismo dentado. De volver a casa. La verdad sobre Santar. Las memorias llegaron entonces, como cuchillas clavándose en su mente. Santar nunca existió. Al menos, no como un pueblo real. Era un nido, una trampa tejida por la niebla en los bordes de la realidad. Un lugar para atraer a los perdidos, a los solitarios, a los que nadie extrañaría. Como ella. Daniela miró sus manos, viendo cómo la piel se volvía translúcida, revelando la niebla oscura que ahora fluía por sus venas. «No soy humana». «Nunca lo fuiste», respondió Lucía. «Solo eres otro disfraz que la niebla usó. Como nosotros. Como todos aquí». Un estruendo sacudió la tierra. El cráter se expandió, y de su profundidad, algo emergió. El corazón de la niebla. Era imposible describirlo. No tenía forma, ni tamaño, ni rostro. Era ausencia. Hambre. El vacío que existe entre las estrellas. Daniela cayó de rodillas,
sintiendo como su propia esencia se deshilachaba, siendo absorbida por esa presencia. Todos regresamos al final, dijo Lucía, desintegrándose, para alimentar el hambre eterna. El cráter se tragó las ruinas del pueblo. Se tragó a los transformados. Se tragó todo. Excepto a Daniela, el último testigo. Cuando abrió los ojos, estaba arrodillada en medio de un campo helado. No había cráter. No había pueblo. Solo nieve y silencio. Se tocó la cara, esperando encontrar huesos o niebla, pero su piel seguía allí, humana. ¿Por qué yo?, preguntó al viento. La respuesta llegó en un susurro, desde algún lugar dentro de ella. Porque alguien debe recordar, alguien debe llevar la historia, para que cuando la luna roja vuelva, la niebla encuentre su camino a casa. Daniela se levantó, temblorosa. En el horizonte, el sol ascendía, teñido de un rojo enfermizo. Y en su mente, la niebla susurraba: nos veremos pronto. Un mes después, en una cafetería a 300 kilómetros de donde alguna vez estuvo Santar, Daniela escribió esta historia. La gente a su alrededor reía, vivía, ignorante. Nadie notaba cómo, a veces, su sombra no seguía sus movimientos. Nadie veía el vapor oscuro que exhalaba en las noches frías. Y nadie notaba los ojos de los extraños que la miraban desde las esquinas. Ojos negros. Ojos hambrientos. Daniela cerró el cuaderno y sonrió. Pronto, pensó. Pronto la niebla volverá a comer. Fin. Llegamos al final, valientes buscadores de misterios. Se lo advertí, esta historia no era para corazones débiles. La niebla que devora almas en el pueblo de Santar los dejó marcados, ¿verdad? Esa sensación de frío en la nuca, ese miedo que se arrastra por la espalda cuando la oscuridad parece moverse. Ustedes lo sintieron. Ahora quiero saber, ¿qué les pareció? ¿Esa escena del autobús fantasma los hizo mirar 2 veces hacia la ventana? ¿Sintieron la niebla rozándoles la piel cuando Daniela entendió que nunca escaparía? Cuéntenme en los comentarios. Y esto no termina aquí, buscadores. La próxima historia los espera con algo igual de perturbador, algo que hará que duden de cada sombra en su habitación. No se la pierdan. Antes de irse, denle pulgar arriba si el horror del Santar los atrapó, compartan con esos amigos que juran no asustarse fácil, ya veremos, y suscríbanse si aún no lo han hecho. La niebla acecha, y ustedes no quieren perderse lo que viene. Hasta la próxima, buscadores de misterios. Y recuerden, nunca confíen en la niebla.